Un muy feliz sábado nuevamente, un placer, una gran alegría poder compartir este sábado juntos aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Siempre suelo hacer la pregunta, si ahora me puedo quitar el barbijo, me quedo por acá adelante, mantenemos la distancia, ¿sí? ¿Está bien? Así nos seguimos cuidando entre todos y permítanme saludar también con un muy feliz sábado, una muy cálida bienvenida a aquellos que se suman a través de nuestro canal de YouTube y también a toda la familia, a los amigos que nos están escuchando por nuestra radio también, así que muy bienvenido para vos, espero que puedas disfrutar del mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Un sábado hermoso con lindo clima, ¿verdad? Después de un fin de semana y lindo reencontrarnos porque entiendo que varios hemos viajado el fin de semana pasado. A nosotros nos toca viajar casi todos los fines de semana a causa de nuestra función en la iglesia, ¿verdad? Recorriendo, visitando las distintas iglesias a lo largo y ancho de toda la Patagonia, pero un fin de semana largo y seguramente un fin de semana de reencuentro para toda la familia. Para comenzar nuestro mensaje elegí un himno muy especial, en casa lo solemos cantar, un himno cortito, no sé cuántos lo conocían, ¿puedo ver manos? Himno 605, cortito, ¿no? Pero una poesía muy linda tiene, ¿sí? Y dice, mientras Jesús enseñaba a la gente, madres traían sus niños a él. Salgan, salgan, no estorben, dijeron algunos, no tiene tiempo, salid. Y entonces allí va a intervenir Jesús diciendo, por favor, den lugar, que se acerquen a mí, vengan ya sin temor, pues los quiero recibir. Para dar bendición tengo tiempo y amor, de los niños mi reino será. Y elegí este himno porque el día de mañana, domingo, vamos a celebrar en nuestro país el Día de la Madre, ¿verdad? Y a todas las damas presentes que tienen la dicha, el privilegio de ser mamás, les quiero desear un muy feliz día para mañana. Qué bendición la que Dios nos da de poder tener hijos, ¿verdad? Esa herencia, la heredad del Señor. Y qué privilegio, pero también qué responsabilidad. Hoy me toca llevar 3 años y medio en el rol de papá, en el equipo de los papaces, de los papás, ¿está bien? Y qué responsabilidad tremenda, ¿verdad? Tremenda. El ver modelando el carácter, las enseñanzas, los principios, los valores, ir inculcando, pero qué trabajo y qué privilegio le ha dado específicamente a las mamás, Dios, ¿verdad? Y allí este himno lo refleja. Mientras, dice, Jesús enseñaba a la gente, madres traían sus niños a él. Y ese es el mayor privilegio. Dice que el sacerdote del hogar es la figura del padre, pero aquella que día y noche inculca esos principios, esos valores del reino de los cielos a sus hijos son las mamás. Y justamente la madre de Jesús, María, dedicó tiempo para enseñar a Jesús y poder inculcar en él los principios de la eternidad. Qué maravilloso privilegio. Por eso un muy feliz día para todas, chicas, el día de mañana. Y este himno que habla acerca del tiempo que Dios tiene también es algo de lo que quiero que hablemos y de compartir el mensaje en esta mañana, ¿sí? Un mensaje impopular. Si tuviese que definir un título en esta mañana sería ese. Un mensaje impopular, un mensaje que no va a traer a grandes multitudes, ¿está bien? Un mensaje que tal vez no es del todo cómodo cuando te compras un zapato y ajusta un poquito, ¿viste? Pero te gusta mucho y te lo querés poner igual y entonces los deditos, ¡ay!, los metemos para adentro. Bueno, un mensaje impopular, un mensaje tal vez un tanto incómodo para nosotros, pero creo que todos lo necesitamos y nos va a hacer bien a nuestros corazones. Quiero arrancar haciendo un poquito de historia, ¿me acompañan? ¿Sí? A ver, vamos en este examen oral sin previo aviso. Ajá. Muy sencilla la pregunta. Nombre del primer rey de Israel. Muy bien, yo sé que ahí en casa, en el auto, en la radio, yo sé que estuvieron contestando también. Saúl, ¿sí? Saúl, el primer rey. El primer rey dice que era hermoso, de buena apariencia, ¿verdad? Dice que podía ver por sobre sus hombros al resto de las personas, hablando acerca de su estatura, tal vez como yo, un poquito más alto seguramente sería, ¿sí? Sería un poquito más alto. De muy buen parecer, lo destaca varias veces allí la palabra de Dios, y él había sido ungido, escogido por Dios para poder marcar un antes y un después, ¿sí?, en la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, en el capítulo 13 del libro de Samuel, vamos a encontrar que en el segundo año de su reinado va a tener
un traspié que marcaría su vida y su reinado posteriormente. Y ahí vamos a centrar nuestro estudio, ¿sí? Nos vamos a centrar en esto, en nuestro estudio en esta mañana. Por eso en casa te invito que puedas buscar tu Biblia, ¿sí? Aquellas familias, amigos que nos acompañan por la radio también, o abrir la aplicación del celular. Y claro, acá en la iglesia, sí, te invito a abrir primer libro de Samuel, capítulo 13. Capítulo 13. Ahora dije historia, vamos a meternos con el segundo de los reyes mientras ustedes van buscando en las Biblias. Nombre del segundo rey, David. Y si hay algo que tienen en común, el común denominador entre Saúl y David, porque hay varios opuestos, varias diferencias. El primero que piensan cuando van a hacer el ungimiento, en el caso de Saúl, fue él. En el caso de David, no, ni siquiera lo habían tenido en cuenta para poder llamarlo, invitarlo en ocasión de la llegada de Samuel a la casa de Isaí. Nadie lo había tenido en cuenta. Uno era el más importante, al otro nadie lo tenía en cuenta. Sin embargo, hay un común denominador, y es los fracasos, los tropiezos, los golpes. Nosotros eso, en los términos bíblicos, lo llamamos el pecado. En ambos reyes, uno al segundo año, otro al poco tiempo de su reinado, van a cometer grandes errores, grandes caídas van a tener en sus ministerios a la hora de llevar adelante al pueblo, a la hora de gobernar, a la hora de liderar, a la hora de dirigir. Y cada uno de nosotros, familia, hermanos, amigos, creo que hemos sido llamados por Dios, ¿sí o no? Algunos porque de antemano nos tuvieron en cuenta para eso. Otros, tal vez sin ser demasiado tenido en cuenta, Dios sí nos tuvo en cuenta, igual que a David, y entonces recibimos ese llamado. ¿Vamos bien? A cada uno de nosotros se nos ha encomendado un ministerio, ¿sí o no? Hay tres, para los que están en la radio escuchando, hay tres personas en la iglesia que me hacen así con la cabeza, que sí. El resto queda callado, no sabe, no contesta. Espero que en casa me estén contestando, por lo menos yo no los escucho, pero espero tener un retorno del otro lado. ¿Fuimos encomendados, fuimos llamados por Dios para un ministerio, sí o no, iglesia? Mateo capítulo 28, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. Lucas capítulo 5, versículo 17, dice que Jesús le dijo a Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres, un ministerio. Vos fuiste llamado a un ministerio. Dios te encomendó, te eligió desde antes de la fundación del mundo para que lleves adelante un ministerio. Y entonces yo me quiero centrar en qué pasa cuando en nuestro ministerio caemos. ¿Qué pasa cuando en nuestro ministerio tropezamos? ¿Qué pasa cuando en nuestro liderazgo, en una empresa, en un trabajo, en una clase, cuando me equivoco? ¿Qué pasa con mi vida cuando hay errores? De eso es de lo que quiero que hablemos en esta mañana, ¿está bien? Tanto David como Saúl caen, han tenido tropezones, han tenido caídas. De hecho, si queremos hablar de cuál fue más dolorosa, el golpe más fuerte, me parece que en el caso de David, ¿verdad? Fue más grotesco. Si yo les pregunto a ustedes cuál fue el pecado de Saúl, no sé si tan rápido viene a nuestra mente como el pecado de David. ¿Sí o no? Creo que en el caso de David sale más rápido, a la luz viene más rápido a nuestra mente. Ahora, ¿qué hace la diferencia en el caso de la vida de Saúl y la vida de David? ¿Por qué a uno, a pesar de que los dos cayeron, a uno lo tenemos en nuestra mente, en nuestro imaginario, con una connotación positiva y al otro, lamentablemente, no? ¿Por qué uno termina siendo registrado en Hechos capítulo 13, versículo 22? Y lo voy a citar de memoria, pero lo pueden buscar en casa, pueden anotarlo. Este versículo es llamado David varón conforme al corazón de Dios. Tremendo, maravilloso. Qué lindo sería que en el libro de la vida se diga eso de Nicolás, de mi persona. Un pastor conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Qué tremendo halago, ¿eh? Qué tremendo privilegio. Hebreos capítulo 11, versículo 32, hablando acerca de David, se lo va a mencionar dentro de los 16 grandes héroes de la fe. Lugar para pocos, personajes en la Biblia muchos, pero pocos son los llamados a ser parte de esa gran galería de la fe. ¿Por qué uno figura ahí si los dos pecaron? ¿Por qué uno figura ahí y el otro, lamentablemente, lo tenemos catalogado dentro de los que han perdido la oportunidad del llamado, dentro de los que han desperdiciado ese ministerio al cual Dios los había elegido? Dejemos marcados, los quiero invitar que dejemos marcados
primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 13, y me acompañen rapidito en un viaje fugaz a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Cómo reacciona Dios ante nuestras caídas? Podría ser la pregunta que dispara el mensaje de esta mañana. ¿Cómo reacciona Dios cuando te encomienda una comisión, cuando te da un ministerio, cuando te da liderazgo y vos caés? De alguna manera arruinás los planes. ¿Qué hace Dios? ¿Será que nos descarta, nos desecha? ¿Cómo reacciona Dios? Interesante, ¿no? Veníamos estudiando ahí en la clase, en la escuela sabática. De paso, gracias a Clau, a Arnaldo por la participación, a César, a los chicos. La pasé genial. Qué lindo es poder disfrutar y compartir ese momento de diálogo de la escuela sabática, ¿no? Y hablábamos acerca de esto, de un Dios que tiene tiempo y cómo nos trata cuando nosotros nos equivocamos, cuando erramos de camino, ¿sí? Fíjate lo que dice Mateo 16, versículo 16. Jesús ya ha comenzado su ministerio y muchos dicen, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Perdón. Y entonces algunos dicen que era Juan el Bautista, otros dicen que es Elías. Y entonces Jesús les va a preguntar a sus discípulos, a sus seguidores, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién es Jesús para vos? Y entonces Pedro va a responder y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Tremenda declaración, ¿eh? Y entonces, mejor es lo que dice el versículo 17. Dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre. ¡Ey! Pedro, tenés una conexión, tenés wifi, línea directa con el cielo. El Espíritu Santo te utiliza, te habla, te muestra, te da revelación. ¡Wow! Tremendo, maravilloso. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? 2 líneas más abajo, versículo 22 y versículo 23. Jesús les anuncia que ha de padecer, que el propósito de su venida a la tierra ha sido para poder ser sacrificado, para poder dar salvación a todos, pero Pedro, junto con todos los discípulos, no terminan de entender ese plan. Entonces, un Pedro malentonado, un Pedro que viene efusivo porque tiene conexión directa por ese halago que ha recibido de parte de Jesús mismo, le va a decir a Jesús, Señor, 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 ten compasión de ti mismo. En ninguna manera hagas caso a eso. No acontezca tal cosa. Y medio que lo va a retar, lo va a reprender a Jesús. Versículo 23. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí. Ufa. Fuerte, ¿eh? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Saben, creo que la vida del cristiano un poco se refleja en esto. La vida de Saúl, la vida de David, la vida de Pedro, la vida mía. Romanos habla y declara que no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. De hecho, el problema para Dios me parece por lo que venimos hilvanando en este tema, no termina siendo el pecado, porque Dios ofrece solución para el pecado, ¿sí o no? Los noto o inseguros o muy tímidos. ¿Ofrece solución para el pecado Jesús? Me quedo tranquilo, gracias. Gracias por responder. Claro que ofrece solución. Hay mérito, hay vida, hay poder en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema es nuestra actitud frente al pecado. La vida Pedro, nosotros lo podemos tomar como ejemplo. Un día como cristiano, yo, Nicolás, además de ser pastor, soy un ser humano. Y como cualquier ser humano, tengo días que estoy alto, en un nivel de espiritualidad muy alto, y me siento allá arriba en la montaña, cara a cara con Dios como Moisés, o tal vez como Pedro, y recibo la revelación, el ungimiento del Espíritu Santo, pero hay días en los cuales me desconecto, se desconecta ese router, y quedo en el valle de sombra y de muerte, y cometo errores, y caigo, como le pasó a Saúl, o como le pasó a David, o como le pasó a Pedro. ¿Les pasa a ustedes o soy el único que vive así? La vida del cristiano, del ser humano, creo que es un poco esto, ¿verdad? Tenemos días arriba y abajo, arriba y abajo. El Salmo 23 nos declara, cuando sos consciente de esto, te declara y te dice, aunque andes en valle de sombra o de muerte.
Vos que me estás escuchando en el taxi, en la radio, Dios te dice, no tengas miedo en ese día. Yo voy a estar a tu lado, te voy a acompañar. La pregunta que nos hacíamos al principio en la introducción, ¿cómo reacciona Dios ante nuestro fracaso, ante nuestro error, ante nuestra desdicha, ante nuestra caída, ante nuestro pecado? ¿Sabes cómo reacciona Dios? Quedándose a tu lado, abrazándote, brindando una nueva oportunidad, certeza y seguridad de que el buen pastor te va a sacar adelante. ¿Amén? ¿Soy el único que se emociona con esto? ¿Amén? Mira, esto es fabuloso, esto es el Evangelio, esto es maravilloso. Ahora, el problema, dijimos entonces, para Dios no se trata solo del pecado, para lo cual ya era el gran problema y halló solución en ocasión de la cruz del Calvario y en la posterior victoria sobre la muerte en la mañana de la resurrección, sino que el problema yace en nuestra actitud frente al pecado. En la vida de Pedro, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Va a seguir con Jesús, pero va a volver a caer, lo va a negar, lo va a abandonar en el momento de mayor dificultad, donde su amigo Jesús más lo necesitaba, va a irse diciendo improperios, pero ¿qué va a pasar en la vida de Pedro? ¿Qué va a hacer Pedro? Después de ese momento sombrío, oscuro, va a aceptar la nueva oportunidad que Dios le da. Y Jesús, después de la resurrección, va a aparecer 3 veces con sus discípulos. Va a aparecer en el camino a Maús, va a aparecer en el aposento alto para dar pruebas de su divinidad, de su poder, de su victoria para Tomás, el incrédulo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero también la tercera ocasión va a ser en esa pesca milagrosa, la segunda, Juan capítulo 20 y capítulo 21. Y entonces va a dedicar tiempo especial, ¿para quién? Para Pedro. ¡Ey! Pedro dice, se fue a pescar. Y ese se fue a pescar es mucho más que subirse a un barco. Era volver sobre sus pasos. Era volver atrás. Nuestro himno dice, no vuelvo atrás, ¿verdad? ¿Sí o no? Y saben, Pedro está volviendo sobre sus pasos, está volviendo atrás. Está diciendo, ¿sabes qué? Yo fracasé, me caí, tropecé. No sirvo para esto. No lo merezco. Y entonces Jesús dedica tiempo para explicarle que no se trata de sus obras, sino de las obras que Él, Jesús, estuvo y está dispuesto a realizar en favor de Pedro, de Nicolás, de David, de Saúl y de vos, claro. Jesús tiene tiempo, el título del himno que cantamos. Un Jesús que tiene tiempo para los que nos caemos, nos lastimamos, nos tropezamos. Un Jesús que no nos descarta. Ahora tengo que regresar. El problema es la actitud frente al pecado. ¿Qué hago cuando me encuentro en el valle de sombra de muerte? ¿Qué hago cuando caigo, David diría, en el lodo cenagoso, en el chiquero, en el pantano? Cuando veo varias damas muy lindas con ropa blanca, cuando se mancha y quedan marrones de mugre, en el chiquero con los chanchos, con olor a cerdo como el hijo pródigo. ¿Qué hago con eso? ¿Cuál es mi actitud? Y entonces yo quiero narrarles a ustedes una sucesión de hechos que lo van a terminar, decisiones que va a terminar tomando Saúl y que creo que pueden ser una vacuna para que a nosotros no nos pase lo mismo. Me acompañan, primer libro de Samuel, capítulo 13. En casa, ahí si me estás mirando por YouTube, te invito nuevamente a abrir Samuel, capítulo 13, y entonces vamos allí con la narración, con esta historia. Dice que había ya reinado Saúl 1 año y cuando llevaba reinado 2 años sobre Israel, escogió 3.000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2.000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en casa de Gaba, de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta, ¡turún!, por todo el país, diciendo, que oigan los hebreos. Versículo 4, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, cuando todo Israel supo que decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Versículo 5, se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel.
30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar. Si ustedes comparan, era un escándalo esa batalla, era una batalla perdida en números por lo menos. Dice, luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, claro, sacaron cuentas, ¿no? Me llevo 3, devuelvo 5, nosotros somos 1.000, ellos son 30.000, más 6.000 a caballo. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, no dejaron lugar donde esconderse. Huyeron despavoridos. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando, temblando. Esperó entonces, dice el versículo 8, 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado. Capítulo 10, versículo 8 de esta misma historia, no voy a leer todo porque es muy largo, ¿sí? Pero el capítulo 10, versículo 8 dice que Dios le dice a Samuel, hey, yo les voy a dar una victoria asombrosa, fascinante, va a ser contra todos las estadísticas, las probabilidades, y esto será para que ustedes entiendan que no se trata de lo que hacen ustedes, sino de lo que yo estoy dispuesto a hacer por ustedes. La salvación no es por obras, es por gracia, es por lo que Dios hace por nosotros. Entonces le dice, pero voy a poner una prueba, una señal. Tienen que esperar ¿cuánto tiempo? 7 días. Y entonces vos vas a ir, vas a ofrecer un sacrificio y catapum, va a suceder el milagro. La victoria será en el nombre de Jehová de los ejércitos. Para siempre, amén. ¡Wow! Fascinante. Dice el versículo 8, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Y yo me lo imagino. ¿Y cuántos son ansiosos? ¿Puedo ver las manos? ¿Y cuántos son muy ansiosos? ¿Cuántos los mata la ansiedad cuando van en el tránsito? Y no sé quién es el que configura los semáforos sobre la ruta, ¿no? Y juega con nuestros corazones y nuestra ansiedad porque no pone la onda verde. ¿Viste? Haces 2 semáforos y el rojo. 2 semáforos y de vuelta rojo. Y por más de que vas a 60 o a 40, nunca la enganchás la onda verde, ¿verdad? Y juegan con el corazón de lo que somos ansiosos, nos mata. Y yo me lo imagino, si Saúl era un poquito como nosotros, como vos que levantaste la mano agarrá el volante del auto. Si alguien está escuchando la radio en este momento, que baje la mano y agarre el volante del auto. Si Saúl era un poquito como nosotros de ansioso, yo me lo imagino caminando de una punta a la otra, mirando el reloj, saca el celular, desactiva las alarmas y mira para un lado, mira para... ¿Tienen algún tic, algún toque, algo que hacen mientras están... Hay gente que se come las uñas, que se come la carnecita, que se enrula los pelos, que se peina, que se acomoda, yo cuando tengo los lentes puestos, me los subo los lentes, ¿no? Me acomodo... Ay, pobre Saúl, me lo imagino en toda esta situación. Entonces, Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. ¿Saben qué es peor que tener un problema? ¿Saben qué es peor que tener un problema? Tener 2 problemas, sí, es buena la respuesta. Estuvieron las matemáticas así. Es difícil discutir contra eso. Y peor todavía, tener un problema y no saber que tengo un problema. Y eso es lo que le pasa a Saúl. Tener un problema y no saber que tengo un problema.
cometer un error y no darme cuenta que vivo en un error. Peor aún es cuando descubro ese problema, pero lo envuelvo de buenas acciones. Quiero llenarlo, disfrazarlo, camuflarlo con buenas intenciones. Al problema se lo llama problema y hay que reconocerlo como tal para poder enfrentarlo y buscar una solución. Pero ¿saben? La diferencia entre la caída de Saúl y la caída de David, o la caída de Pedro, o de tantos otros grandes héroes de la fe, porque vos recorrés la galería de la fe de Hebreos 11 y no son hombres y personas impecables. Tal vez alguno se destaca allí que no se registra pecado en las Sagradas Escrituras. Pero la gran mayoría son hombres y mujeres como vos o como yo. Va a aparecer una mujer como Rahab, o va a aparecer Abraham, que además de ser el padre de la fe, se rió de Dios también. No se trata de la perfección de ellos, sino de que creyeron, reconocieron el problema y actuaron para poder buscarle una solución. Y la solución la encontraban en el favor de Dios. Ahora, Saúl, el gran problema que tiene es que está en un problema, está cometiendo un pecado, está yendo en contra de la voluntad de Dios y no lo reconoce. Se autojustifica, desvía responsabilidades, no se hace cargo, termina culpándolo al profeta de Dios. Bueno, en realidad Dios le había dicho que obra hacía el profeta, o sea que la culpa termina siendo de Dios. Un caso muy parecido, un paralelismo muy grande con Génesis capítulo 3, en ocasión de la caída. La mujer que me diste, el animal que creaste. ¡Ey, Dios, ¿por qué lo creaste y lo dejaste suelto acá? Dios lo había llamado a Saúl a ser líder, a ministrar, a ser su representante, no a quedar bien con otros. Y Saúl, por tratar de quedar bien con otros, para que no se le desbande el pueblo, termina yendo en contra de los planes y de la voluntad de Dios. Permítanme continuar un poquito ahí en la vida de Saúl y me voy a detener en qué lo termina desencadenando todo este problema, ¿sí? Acompáñenme al capítulo 15, rapidito. El capítulo 15 dice el versículo de Dios que así había dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a Amalec, e hizo, y los tenía que destruir a todos los amalecitas para erradicar el problema del pecado en definitiva. Sin embargo, el versículo 8, capítulo 15, primer libro de Samuel, dice que capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y mató a todo su pueblo. Sin embargo, perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas. La ley, el mandato de Dios había sido: tienen que sacar de raíz todo esto, eliminarlo todo. Sin embargo, ¿qué hace Saúl? Deja vivo al rey y también a todo el ganado, que estaba bueno el ganado. Y entonces dice que llega Samuel nuevamente y madrugó para ir al encuentro con Saúl, y en el versículo 13 dice que Saúl le dijo: bendito seas tú, hombre de Jehová, yo he cumplido con toda tu palabra. ¿Verdadero o falso? ¿Qué le pasa a Saúl? ¿Vive en una realidad paralela? Yo he cumplido con toda tu palabra. ¿Sabes? Hay un problema. Cuando vos no sos capaz de reconocer los problemas, los errores, el pecado, vos literalmente creás una realidad paralela autoengañándote. Vos terminás comprando tu propio discurso, tus propias mentiras. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. Es tremendamente dañino. Versículo 20 y 21, es muy largo el tema, podríamos hacer 3 o 4 temas de esto solo. Los invito a que lo puedan leer y analizar en casa, tranquilos. Pero termina diciendo: al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Después de que el profeta lo reprende, le dice: hey, Saúl, no es así. Él le dice: al contrario, yo he obedecido la voz de Jehová, le dice Saúl. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo, nuevamente el autoengaño llevó a culpar a otros. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y lo mejor del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y ahí el tú lo he resaltado en la narración,
porque eso me habla de que Saúl, lamentablemente, en este paralelismo, en esta vida de autoengaño, de mentiras, de falta de reconocimiento, se había alejado tanto de Dios que había dejado de ser su Dios. La consecuencia, la obra maestra del engaño, del padre de la mentira es esta: que nos apartemos de Dios. El pecado es eso, produjo separación desde el huerto del Edén con nosotros, y para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, por eso llamado el sumo pontífice, para acercar el cielo a la tierra nuevamente y que tengamos esperanza, la oportunidad de ese gran reencuentro. Al parecer, el pecado puede traernos problemas para entender la voluntad de Dios, nos puede llevar al autoengaño, la autodestrucción y tratar de justificar nuestra voluntad con los planes de Dios. Cada vez que vos encuentres que el ser humano intenta ayudarlo a Dios, darle una manito a Dios para que se cumplan sus planes y sus designios, esa historia termina mal. Seguro, seguro termina mal. Preguntale a Abraham, preguntale a Isaac, preguntale a Jacob. Fíjate en las historias, fíjate en los ejemplos bíblicos, no me creas a mí. Cada vez que el ser humano intenta ayudarlo a Dios con sus planes, por algo el Señor nos dice que sus planes son mejores que los nuestros. Volvemos una hojita para atrás en el estudio, en el mensaje de esta mañana, y el problema en definitiva, creo, todo esto se desencadena, esta sucesión de acontecimientos que lo van a terminar condenando a Saúl por producto de la impaciencia, por la ansiedad, porque él no supo esperar el tiempo de Dios. Hablábamos en el capítulo 10, versículo 8, que Dios le había dicho al profeta que debía esperar 7 días. El 7, número que nos habla acerca de la perfección, ¿verdad? Y el tiempo, la cantidad de días, el tiempo de Dios es perfecto. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Pero claro, uno de los valores que tenemos como sociedad es la inmediatez. Todo tiene que suceder rápido. ¿A cuánto les gusta esperar? Lo decíamos recién, a nadie. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya. Todo tiene que... ¿Cuánto duran las historias en Instagram, los que usan redes sociales? 15 segundos, rápido, veloz, dinámico. ¿Cuánto tiene que tardar un paquete para que nos llegue de Mercado Libre? 2, 3 días. ¿Más de eso? No, devolvelo. Todo tiene que funcionar rápido, dinámico. Y no sabemos esperar. Y saben, de hecho, para poder esperar hay que tener paciencia. Paciencia. El problema de Saúl termina siendo que no sabe esperar, que es impaciente. La ansiedad le termina ganando. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Podemos concluir entonces que Saúl no había desarrollado este fruto, no había recibido este regalo de parte del Espíritu Santo, probablemente porque el Espíritu Santo no podía habitar en él, morar en él. Gálatas capítulo 5 nos dice, amor, gozo, paz, paciencia. Es un regalo de Dios la paciencia. De hecho, la definición de qué es la fe tiene que ver con la paciencia. Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que uno espera. Y para esperar tengo que tener paciencia. Ahora, ¿qué me lleva a mí a tener paciencia y no estar preocupado, afanado en eso que haga acontecer? La certeza, la seguridad. Y esa certeza, esa seguridad viene producto del conocimiento, de una experiencia. Si yo ya me he subido a varias escaleras, voy a tener fe, voy a tener certeza, puedo esperar de que si piso un escalón de una escalera, no esté desajustado ese tornillo y soporte, resista todo el peso de mi cuerpo. ¿Sí o no? Tenemos fe en muchas cosas, no solamente en Dios. Tengo fe cuando espero un colectivo, de que pase por ese lugar, de que no ha cambiado el recorrido. ¿Ustedes vieron que pasa el colectivo? No, de hecho lo estás esperando. Y ahí nos vamos a meter en los asuntos espirituales, claro. Ahí nos vamos a meter en los asuntos espirituales. Pero en muchas cosas tenemos.
Pero ¿por qué estoy dispuesto a esperar cosas positivas de cosas materiales o de este mundo, pero me cuesta tanto en Dios? Tal vez es simplemente porque no estoy teniendo una experiencia viva, una relación viva con Dios. Y creo personalmente que el problema de Saúl pasa por acá. Claro, el problema de David también pasaba por ahí, el problema tal vez de Pedro también. Cuando yo caigo también pasa por ahí, porque me desconecto. La diferencia está en que el Espíritu Santo es el que trabaja, el que nos convence, dice Jesús, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí o no? San Juan capítulo 14 nos habla acerca de eso, de la obra del Espíritu Santo. Hablábamos acerca de los frutos del Espíritu Santo, de la paciencia, de que probablemente nos apartamos de la presencia de Dios y por eso caemos en las tentaciones muchas veces. Pero el Espíritu Santo no se aparta, no se retira, sigue obrando, sigue trabajando. Y es el que nos convence, trabaja para que te des cuenta de que tenés un problema. Pecado, justicia y juicio. De pecado para reconocerlo. De justicia porque en Cristo tengo solución, tengo el antídoto, la vacuna. Y juicio porque seremos vindicados, seremos victoriosos, seremos glorificados en ocasión de la segunda venida. ¿Amén? Y esa es nuestra certeza. Y tenés que tener seguridad de eso. En el nombre de Jesús. Pero seguridad al fin. El problema es que si vos no permitís que el Espíritu Santo golpee en tu corazón, llame a tu conciencia, nunca vas a poder darte cuenta de la situación que estás viviendo. Y Saúl, como vimos recién a lo largo del capítulo 15, y más adelante va a seguir con más ejemplos, ha anestesiado su conciencia, ha anestesiado su mente, ha llegado a vivir en una realidad paralela, creyendo el cuento de su relato, de su mentira, de su engaño, y privando al Espíritu Santo de realizar la obra en su corazón. Por eso dije al principio, el problema no termina siendo ni siquiera el pecado. Jesús ofrece solución para el pecado. El problema es la actitud mía frente al pecado. No anestesien su conciencia. No anestesies tu conciencia. No apagues la voz del Espíritu Santo que te llama. No apagues el volumen del Espíritu Santo cuando te habla. No endurezcamos nuestro corazón como en el pasado. Tengamos un corazón de carne, no un corazón de piedra. Mateo capítulo 12, versículo 31, por eso Jesús declara y dice que el único pecado que no puede recibir perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué habla esto Jesús? Bueno, ni más ni menos, porque no puede perdonar aquello que nosotros no dejamos que Él nos perdone. Y para eso necesito reconocerlo, darme cuenta, encontrarme con esa situación. Para finalizar, para aterrizar en el mensaje de esta mañana, nosotros fuimos llamados hijos y coherederos de la patria celestial, juntamente con Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. En Él esperamos, en Él tenemos nuestra esperanza, la bienaventurada esperanza, Tito capítulo 2, versículo 13. Y la esperanza es una mezcla de confiar y de esperar con confianza, esperar con confianza, con certeza, con seguridad. Únicamente vamos a poder esperar si el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. Únicamente vamos a poder soportar los tiempos de Dios, aguantar los tiempos de Dios, porque no es fácil soportar el tiempo de Dios cuando viene el tiempo de prueba. No fue fácil para Job atravesar el periodo de prueba. No fue fácil para Pedro atravesar esas tormentas.
Una dijo Jesús, calla, enmudece, y la siguiente que lo hizo caminar sobre las aguas. No es fácil atravesar el valle de sombra y de muerte. No es fácil. En algunas ocasiones la prueba, la tentación viene por consecuencia nuestra, que nos desconectamos de Dios, pero otras tantas Dios permite que seamos probados, tentados, y nuestra fe sea refinada en el fuego de la prueba. Romanos capítulo 5, y con esto vamos a finalizar el mensaje de esta mañana. Permítanme regalarles este pasaje para finalizar. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las... Y casi que ni lo queremos mencionar, ¿no? En las tribulaciones. ¿Vos te gloriás en las tribulaciones? Vos lo ves a Saúl cantando de alegría, saltando, dando saltos de felicidad, gozoso, alabando a Dios porque está en una guerra, tiene menos soldados, todos los soldados se le están yendo por... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo hubieses estado vos en los zapatos de Saúl? Y tal vez hubiésemos reaccionado de la misma manera. Solo la certeza, cuando vos le depositas a Dios tu ansiedad, tus problemas, tus limitaciones, te reconoces finito ante el Dios Todopoderoso, es que vas a poder glorificar el nombre de Jesús aún en medio de las tribulaciones. A mí me encantaría poder predicar, iglesia, familia, amigos que nos acompañan por la radio, por YouTube, que todo va a ser color de rosa, que si vos te consagrás a Dios y estás lleno del Espíritu Santo no vas a tener problemas. Pero la Biblia me revela lo contrario. En el tiempo final, aún los escogidos seremos llamados para la tribulación. Pero tranquilos, no hay nada que temer, sino al contrario, llenos del Espíritu Santo podemos glorificar el nombre de Dios en esas situaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. Te quiero hacer un llamado a tu corazón. Te quiero hablar en el nombre de Jesús. No termines tus días, como Saúl. Vive como David. Formemos un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y eso únicamente puede hacerse realidad si somos sensibles a la obra, a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Te gustaría reconsagrar tu corazón a Dios? Entregarle tu problema, dejar de disfrazarlo, dejar de maquillarlo, dejar de ponerle un envoltorio de buenas acciones y entregárselo a Dios. ¿Puedo ver tu mano si así te gustaría hacerlo? A mí me gustaría orar por vos y después prepararnos para alabar el nombre de Dios en aquel que es nuestro amigo en los buenos momentos, pero en los malos, aquel que dedica tiempo incluso para levantarnos de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, aquel que se ha encargado de asegurarnos la victoria. ¿Me permiten orar por ustedes? ¿Puedo orar por vos en casa? A vos que estás en la radio, vamos a orar juntos. Querido Padre Celestial, gracias por el mensaje de esta mañana. Gracias por hablarnos de manera clara por medio de tu palabra. Señor, obra en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. No te canses de trabajar en nuestra mente. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, nuestros problemas, a reconocer nuestras limitaciones, nuestra falta de entendimiento, falta de fuerza. Danos la valentía para aceptar tus tiempos, porque sabemos que son perfectos. Ayúdanos y danos paciencia para no obrar alocadamente, como dice tu palabra, Señor, hablando acerca de Saúl. Ayúdanos, por el contrario, a tener un corazón como el de David, conforme a tu voluntad. Derrama tu Espíritu Santo aquí en tu iglesia en Neuquén. Bendice a cada una de las familias que aquí representamos, pero también a aquellos que nos acompañan por medio de YouTube, aquellas familias que nos están escuchando en este momento a través de la radio. Derrama tu Espíritu Santo en sus corazones y tráenos perdón, paz y renovación. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.